barril de petróleo cuesta en promedio entre 70 y 90 dólares, pero puede subir a más de 140 en crisis. Su precio impacta directamente en el costo de la gasolina, alimentos, transporte y hasta los vuelos. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Consume casi el 20% del total mundial, aunque tiene solo el 4% de la población. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, con aproximadamente 303.000 millones de barriles. Pero debido a crisis económicas, sanciones internacionales, falta de inversión tecnológica y deterioro de su infraestructura petrolera, no logra explotarlas a gran escala como lo hacen otros países productores. Solo un 30% del petróleo extraído se convierte en gasolina. El resto se transforma en diésel, queroseno, plásticos, fertilizantes, textiles, pinturas, medicamentos y más. El mundo aún depende del petróleo en más del 80% para energía y transporte. A pesar del avance de energías renovables, aún estamos atados al crudo. Un barril de petróleo contiene 159 litros y puede generar más de 6.000 productos distintos. Desde botellas plásticas hasta neumáticos, cables, detergentes y hasta prótesis médicas. China e India están aumentando su consumo de petróleo a niveles récord. Esto pone más presión sobre los precios y el medio ambiente global. En el mundo se consumen más de 95 millones de barriles de petróleo al día. Una cifra tan alta que cuesta imaginarla, pero que no deja de aumentar. Las reservas mundiales de petróleo podrían agotarse en unos 50 años al ritmo actual. Aunque se siguen descubriendo nuevas fuentes, cada vez es más caro y riesgoso extraerlo. El petróleo no se utiliza solo como combustible. También es base para plásticos, fertilizantes, detergentes, tintes, medicamentos y más. Los países de la OPEP controlan más del 70% de las reservas globales. Y cuando deciden subir o bajar la producción, pueden afectar la economía de todo el mundo. Un conflicto en una zona petrolera puede disparar los precios globales en cuestión de horas. El petróleo es tan sensible que una explosión en un oleoducto puede sacudir las bolsas de valores. Antes de empezar, suscríbete, deja tu like y comparte este video si quieres más contenido revelador como este. Ahora sí, ¿sabías que más del 60% del petróleo no se usa como combustible, sino en productos como ropa, cosméticos, medicinas y hasta alimentos procesados? Increíble, ¿cierto? Y eso no es todo. Al final te haré un pequeño quiz para ver cuánto aprendiste, así que presta mucha atención. Prepárate, porque ahora te voy a mostrar paso a paso cómo se refina el petróleo, desde que se extrae de la tierra hasta que llega a tus manos. ¡Comenzamos! Paso 1. Extracción del crudo. Todo comienza bajo tierra. El petróleo se formó hace millones de años a partir de restos orgánicos que quedaron atrapados en capas profundas de la corteza terrestre. Con el tiempo, la presión y el calor convirtieron ese material en crudo. Para obtenerlo, se perforan pozos que pueden llegar a más de 3.000 metros de profundidad. Cuando la presión natural es suficiente, el crudo sube por sí solo. En otros casos, se usan bombas o se inyecta agua, vapor o gas para ayudar a empujarlo hacia la superficie. El lugar de extracción puede ser en tierra firme, onshore, o en el mar, offshore, donde enormes plataformas flotantes trabajan día y noche. Venezuela, Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia tienen algunas de las mayores zonas productoras del mundo. Pero sacar el petróleo es solo el comienzo. Lo que sube a la superficie es una mezcla espesa, oscura y sin refinar que todavía no sirve para nada útil. Aún contiene impurezas, sedimentos, agua salada y gases. Este crudo debe ser transportado lo antes posible a una refinería, donde empieza la verdadera transformación. Pero sin esta primera etapa de extracción, nada del resto sería posible. Paso 2. Transporte a la refinería. Una vez que el crudo es extraído, comienza su viaje hacia el corazón de la transformación, la refinería. Pero no es un camino corto ni simple. El petróleo se transporta a través de 3 vías principales: oleoductos, buques petroleros y camiones cisterna. Los oleoductos son la opción más económica y constante. Estas tuberías subterráneas pueden recorrer cientos o incluso miles de kilómetros sin detenerse. En zonas alejadas o con salida al mar, se usan buques petroleros gigantes, conocidos como superpetroleros, que pueden cargar hasta 2 millones de barriles en un solo viaje. También hay camiones cisterna, usados para distancias más cortas o terrenos complicados. Durante este trayecto, el crudo sigue siendo una sustancia oscura, pegajosa y llena de impurezas. Pero ya va en camino a ser convertido en gasolina, diésel, plásticos y miles de productos más. El transporte debe ser rápido y seguro.
Cualquier derrame puede causar daños irreparables al medio ambiente. Por eso, existen estrictas normas internacionales para el manejo y traslado del petróleo. Cuando el crudo llega a la refinería, comienza su metamorfosis. Y ahí es donde empieza la verdadera alquimia moderna del oro negro. Paso 3. Destilación fraccionada. Ya en la refinería, el petróleo crudo pasa por el proceso más importante de todos, la destilación fraccionada. Aquí es donde el oro negro se separa en sus diferentes componentes, como si fuera magia, pero es pura ciencia. Primero, el crudo se calienta en un horno a más de 350 grados centígrados, hasta que se convierte en una mezcla de vapores calientes. Esa mezcla se introduce en una enorme torre llamada columna de destilación, que puede medir más de 50 metros de altura. Dentro de la torre, ocurre un fenómeno fascinante: los vapores suben y se enfrían gradualmente. Como cada componente del petróleo hierve a una temperatura distinta, se van condensando en diferentes niveles de la torre. En la base quedan los productos más pesados, como el asfalto y el fuelóleo. En el medio se recolectan gasóleos y diésel, y en la parte superior se capturan los más ligeros, como gasolina, queroseno y gases licuados. Así, un solo líquido oscuro y viscoso se convierte en múltiples productos esenciales para la vida moderna. Y esto es solo el principio de su transformación. Paso 4. Procesos de conversión química. Después de la destilación, muchos de los productos obtenidos aún no son útiles tal como están. Aquí entra en juego la conversión química, el proceso que transforma fracciones pesadas en combustibles más ligeros y valiosos. El más común es el craqueo catalítico, donde grandes moléculas se rompen en otras más pequeñas. Por ejemplo, el gasóleo pesado se convierte en gasolina, diésel o incluso gases de refinería. Esto se logra usando altas temperaturas, presión y un catalizador especial que acelera la reacción. Otro proceso es el reformado, que mejora la calidad de la gasolina aumentando su octanaje. También está la alquilación, que combina pequeñas moléculas para producir compuestos de alto rendimiento. Estos procesos permiten maximizar el valor de cada barril de crudo, extrayendo más combustibles limpios y eficientes. Sin esta etapa, no tendríamos gasolina de alto rendimiento, ni plásticos, ni lubricantes modernos. Además, aquí se eliminan muchos contaminantes como el azufre, para cumplir con normas ambientales cada vez más estrictas. Así, la química convierte lo burdo en refinado. Es el paso clave donde la ciencia transforma residuos en recursos. Paso 5. Tratamiento y purificación. Una vez que los productos han sido separados y transformados, llega una etapa crucial: eliminarlos de impurezas. El tratamiento y purificación asegura que los derivados del petróleo cumplan con estándares de calidad y normas ambientales antes de ser usados por la industria o el consumidor. Uno de los contaminantes más comunes es el azufre, que si no se elimina adecuadamente, genera emisiones tóxicas como el dióxido de azufre, responsable de la lluvia ácida. Por eso, se utiliza el proceso de hidrodesulfuración, donde se inyecta hidrógeno y se aplica alta presión y temperatura para eliminar este elemento. También se eliminan otros compuestos como nitrógeno, metales pesados y sales que pueden dañar motores o equipos industriales. Los productos pasan por filtros, reactores químicos y torres de lavado que los limpian hasta alcanzar la pureza necesaria. Este paso no solo protege al medio ambiente, sino que garantiza la eficiencia y durabilidad de los combustibles y materiales derivados. Sin esta etapa, los productos derivados del petróleo serían inestables, contaminantes o incluso peligrosos. Aquí es donde el petróleo realmente se convierte en un producto de alto valor y seguro para su uso final. Paso 6. Almacenamiento y distribución. Una vez tratados y purificados, los derivados del petróleo como gasolina, diésel, queroseno y gas LP necesitan ser almacenados de forma segura antes de llegar al consumidor final. Este paso garantiza que los productos se mantengan estables, accesibles y listos para su distribución. Se almacenan en tanques especiales, diseñados para resistir altas presiones, evitar fugas y proteger el contenido de la oxidación, la evaporación y la contaminación. Algunos tanques son subterráneos y otros aéreos, según el tipo de producto y ubicación. Desde allí, se inicia la distribución masiva. Por ejemplo, los oleoductos transportan combustibles a largas distancias de forma constante y segura. También se utilizan buques tanque, trenes cisterna y camiones especializados, dependiendo de la geografía del país. Este sistema de logística es altamente controlado. Se monitorean temperaturas, presión y caudal en tiempo real para prevenir accidentes o pérdidas. Sin esta red eficiente de almacenamiento y distribución, los productos refinados no llegarían a estaciones de servicio, aeropuertos, industrias ni hogares. Este paso final conecta la refinería con la vida cotidiana, garantizando que la energía fluya donde más se necesita.
Paso 7. Saquen una hoja. Hora de ver cuánto aprendiste sobre el petróleo. Saquen una hoja, o comenten. Vamos con 7 preguntas rápidas. ¿Listo? ¿Qué país tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo? A. Arabia Saudita. B. Venezuela. C. Irán. 1, 2 y 3. Venezuela. Aunque no lo explota al máximo, lidera en reservas. ¿Qué unidad se utiliza para medir grandes volúmenes de petróleo? A. Litros. B. Toneladas. C. Barriles. 1, 2 y 3. Barriles. Un barril equivale a unos 159 litros. ¿Qué se obtiene en mayor cantidad al refinar petróleo? A. Gasolina. B. Queroseno. C. Asfalto. 1, 2 y 3. Gasolina. Es el derivado más común y valioso. ¿Cuál es la función principal de una torre de destilación en una refinería? A. Enfriar el crudo. B. Separar los componentes por temperatura. C. Combinar químicos. 1, 2 y 3. Separar los componentes por temperatura. Cada uno se evapora a diferente grado. ¿Cuál de estos países no pertenece a la OPEP? A. Nigeria. B. México. C. Irak. 1, 2 y 3. México. Aunque exporta mucho, no es miembro formal de la OPEP. ¿Qué nombre recibe el petróleo de referencia en Estados Unidos? Brent. B. Texas Light. C. WT. 1, 2 y 3. WT. Significa West Texas Intermediate, uno de los más cotizados. ¿Por qué el petróleo es considerado un recurso estratégico? A. Es escaso. B. Es fácil de producir. C. Mueve industrias, transporte y economía mundial. 1, 2 y 3. Porque mueve la economía mundial. No es solo energía, es poder político. ¿Te sorprendió alguna? Entonces ya sabes, suscríbete, comparte este video con tus amigos y dale like si aprendiste algo nuevo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, comparte este video con alguien que también quiere entender cómo funciona el mundo y dale like si aprendiste algo nuevo. Hoy descubrimos cómo el petróleo pasa de ser un líquido oscuro bajo tierra a convertirse en gasolina, plásticos y hasta medicamentos. Un recurso que mueve la economía, las guerras y hasta tu transporte diario. Ahora que lo sabes, ¿el petróleo es una bendición o una bomba de tiempo? Déjamelo en los comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo con más ciencia, educación y preguntas que despiertan tu mente.